Por fin, luego de una larga espera por fin llegó el mod de Indie Cross, y con ello, trajo muchas cosas interesantes que veremos en este video, así que sean bienvenidos amigas y amigos del internet, a este video para ver 50 curiosidades de Indie Cross, así que empecemos. Número 1. En la cinemática inicial se podrá observar que Boyfriend pasa por diferentes juegos mientras cae, en los cuales se pueden ver el mundo de Shovel Knight, el de Hollow Knight, el de Until Let's Go Game y el de FNAF, que por cierto en este último se puede ver por unos breves momentos a Foxy. Número 2. En el menú principal se podrá ver que Cuphead en su globo de pensamiento se puede observar la cara del diablo, y a Bendy bebiendo de una lata que hace una pequeña referencia a las latas de sopa que se suelen encontrar en su propio juego. Número 3. Ya estando en la semana 1 podemos ver a Cuphead sentado en un árbol jugando con una Nintendo Switch, referenciando en cómo el título original se encuentra disponible para esta consola. Número 4. El sonido que se escucha al empezar esta semana es el mismo sonido cuando entramos a cualquier nivel en el juego original. Número 5. Luego de caer, Boyfriend se encontrará con Cuphead al cual retará una batalla de rap, y el fondo que observamos en esta semana es una muy parecida al fondo que hay en la batalla contra Floral Fury. Número 6. La voz que se escuchaba cuando empezaba un combate está en el mod, reemplazando el conteo para esta semana. Good day for a swell battle. It's on. Still high class bout. And begin. Número 7. Si perdemos en esta semana, Boyfriend se convertirá en un fantasma y Cuphead se burlará, siendo otra referencia al juego original que si perdíamos todas nuestras vidas con Cuphead o Mugman, estos se volverían fantasmas y el jefe se burlaría de nosotros por derrotarnos, y mostrándonos cuánto habíamos progresado en el combate. Número 8. En la segunda cinemática veremos a Mugman y Cuphead le pide que vaya a buscar a Miss Caliph, un personaje que aparece en el juego y en la serie del show de Cuphead, además que también hay una pequeña referencia a la serie en un diálogo de Cuphead que se ve en la serie. Oh yeah, let's double down. I double down. Número 9. En la pantalla de instrucciones se visualizará una taza, esta misma se suele apreciar en el fondo del menú de selección en Cuphead. Número 10. Durante el resto de esta semana se agregarán unas notas rosadas llamadas notas parry, las cuales son una gran referencia en cómo cualquier objeto de color rosa podíamos realizar este movimiento para detenerlo en el juego original y que al realizarlo nos daba una carta en nuestro medidor cuando realizábamos correctamente el parry. Y que en el mod al tocar una de estas notas parry nos dará una carta para poder atacar a Cuphead cuando este nos empieza a disparar. Pequeño dato, el sonido que se escucha cuando atacamos a Cuphead es el mismo que cuando recibíamos daño en el juego original. Número 11. En la siguiente cinemática el clima cambiará y empezará a llover, lo que me hizo recordar al combate contra el jefe dragón Green Matchstick, que en su pelea al llegar a la tercera fase empezaba a llover. Número 12. Durante la canción final Cuphead nos empezará a disparar con algunas de sus armas que usamos en su juego, tales como el Pisuper. No me refería a ti pequeño Pisuper, sino a la arma con el mismo nombre y su especial. El disparo teledirigido que tenía un handicap de hacer menos daño. La sierra del disparo boomerang. Y en la cinemática final se observa el disparo cargado. Y el superataque Energy Beam. Número 13. Casi al final de Knockout, cuando Mugman aparece y es golpeado por el ataque, se verá la palabra Knockout como en el juego, al vencer a un jefe se escuchaba esta palabra. Como dato extra muchos piensan que en este mod Mugman murió por el golpe pero en realidad no fue lo que le ocurrió y para deducir lo que le pasó, debemos ver el final del juego que al derrotar al diablo se nos muestra que todos los enemigos que derrotamos están vivos, además no vimos su fantasma como en el juego original, en conclusión Mugman simplemente fue noqueado por el ataque. Número 14, y para finalizar con esta semana, se puede escuchar referencias a algunas canciones del juego original en esta semana, algunas que pude escuchar en Knockout fueron el tema de la flor. La de Ir a ver. El de Betty el payaso.
el de King Dice. Y el tema del mismísimo Diablo. Que también se escucha en la última cinemática. Número 15, y empezando la semana 2, se recrea la introducción de Undertale, para resumirnos lo que le pasó a Boyfriend con su encuentro con Cuphead. Número 16, luego de que cayéramos en el último pasillo, donde estaba Sans, este nos retará a una batalla de rap, en la cual, nomás al comenzar se verán algunos detalles de Undertale en esta semana, como que se escuchará que el conteo tiene el efecto de sonido cuando teníamos una pelea, también que la barra de salud es la misma barra de HP, y empezando la primera canción, Sans empezará dando todo lo que tiene, al igual como lo hacía en su pelea, usando primero su ataque más fuerte. Número 17, ya luego de demostrar su poder, Sans cantará de forma más relajada, a lo que se podrá escuchar su canción cuando nos encontrábamos con él. Además que esta canción la escucharemos por breves momentos en las canciones de esta semana, así como el tema, Sometimes Me Play When You Feel Sans, y el soundtrack que aterrorizó a muchos gamers, y uno de los mejores temazos creados para un videojuego, Megalovania. Número 18, en la siguiente cinemática aparecerá Frisk, que está buscando a Sans, pero este se da cuenta de que este está con alguien más y cuando intenta acercarse, se topa con que hay una barrera. Mientras tanto Sans le dice a Boyfriend que sabe lo que pasó con él y el chico cabeza de taza, y que si intentamos hacer lo mismo, pasaremos un mal rato. Número 19, en este punto podemos elegir si atacar a Sans o no, para sacar el final pacifista o genocida, ya que más tarde habrán una serie de cambios dependiendo qué ruta decidimos elegir, una referencia a estas dos rutas que podemos elegir en el juego original. Si elegimos atacar a Sans, a la mitad de la canción el escenario cambiará a uno igual a las peleas contra un jefe en Undertale. Número 20, luego de esto, se verá a Frisk atacando al muro, pero este no se lo permite, a lo que Frisk arroja a Annoying Door, quien es la representación de Toby Fox, creador de Undertale. Número 21, en la última batalla, Boyfriend, quien fue poseído por Chara, se enfrentará a Sans, por lo que se agregará una nueva mecánica además de las mecánicas de esta semana, como el muro de huesos, atacar a Sans para recuperar un poco de HP, las notas azules y naranjas, referenciando a los ataques de estos colores que hay en el juego original y en los fangames, y la nueva mecánica es que en algunos momentos aparecerán Gasters Blasters que deberemos esquivar, ya que si no nos quitaran salud y nos dejará el efecto de veneno como ocurría en la pelea contra Sans. Además, durante esta canción se podrá ver que Sans se va cansando, como lo hacía en el juego original. Algo curioso es que me parece escuchar al final de la canción, el soundtrack System de fondo. Número 22, si perdemos en esta semana, se verá y se escuchará una recreación de la pantalla de Game Over de Undertale. Y cada vez que muramos, Sans tendrá una conversación diferente. Número 23, al final cuando Frisk logra dañar por la espalda a Sans, se verá el daño que le hizo, de misma manera como cuando lográbamos atacar a Sans al final de su pelea en el juego original.
Número 24, si no atacamos a Sans durante Sensacional, no cambiará el escenario, y en la siguiente canción ya no habrán mecánicas, además en un momento cambiará el escenario a uno que referencia a Waterfall, y se verá una flor eco, la cual se ven muchas en esa zona en Undertale, luego se verá un escenario en blanco que me recuerda el fondo blanco cuando cruzábamos la barrera. Número 25, en la cinemática final se podrá escuchar de fondo el tema, Unending, tema el cual se escuchaba al final de una ruta neutral. Y con este final termina esta gran semana. Número 26, y empezando la semana 3, veremos el túnel de tinta que llevará a Boyfriend al mundo de Bendy and the Ink Machine. Al llegar, Boyfriend se resbalará al igual que pasaba con Henry, personaje principal del juego. Luego nos encontraremos a un cartón con la figura de Bendy, el cual suele verse muchas veces en el juego original. Este mismo cartón aparecerá en las próximas canciones como un estorbo que obstruye nuestra visión. Número 27, la presentación de las canciones en esta semana hacen referencia en la forma que se presentaban los capítulos en el juego original, además en la primera canción se verá en el fondo una radio y uno de los pósters que se podían ver en el juego. Número 28, en la siguiente cinemática aparecerá Sammy Lorenzo. Ya cabrón, hable. Digo Sammy Lawrence, el compositor loco, el cual estará diciendo oveja, como lo hacía en el capítulo 2. En eso ve a Ink Bendy e intenta acercarse, pero vuelve a aparecer la barrera, dejándolo solo como un espectador en las siguientes canciones. Número 29, para la tercera canción, que por cierto como dato, el nombre de esta canción es la misma que el nombre del último capítulo de Bendy and the Ink Machine, empezarán a aparecer los miembros de The Butcher Gang, quienes nos empezarán a atacar y obstruirnos la visión durante el last reel, y cuando Bendy hace un grito y la pantalla se ve con tinta, se podrá ver que los Butcher Gangs desaparecerán aún si ni los habíamos atacado. Esto mismo ocurría en el título original. Número 30, en Last Reel, en un momento se podrá ver en el fondo a Stickman, quien es un personaje creado por Hizboy. Además, esta aparición es una referencia a la serie de Stickman vs Bendy y la máquina de tinta. Número 31, en la siguiente cinemática, cuando Bendy se cabrea se podrá ver por un breve momento en su rostro la forma de Bendy vestía. Continuando, Boyfriend al ver esto le recuerda a Whitey por cómo este se terminó descontrolando en Ballistic. Y ya que hablamos de otros personajes de mods, durante Nightmare Run se podrá escuchar una parte de la canción Hell Cloud. Número 32, durante Nightmare Run, que también es una referencia al juego spin-off de Bendy para móviles con ese título, tuve que ver en los archivos la imagen del escenario y pude ver algunos objetos que aparecen en los capítulos de Bendy, como el peluche, el engranaje, algunos pósters, un cartel, un reloj de Bendy que no me acuerdo en dónde lo vi XD, palabras escritas en las paredes, la máquina de tinta, y al buen Boris. Número 33, en la última cinemática de esta semana, se podrá ver al proyeccionista el cual aparecía en el capítulo 3, el disco, y el lugar donde podíamos escondernos de los enemigos y de Ink Bendy, como en el juego original. Y con esto terminamos las curiosidades de esta última semana de este mod. Pero aún queda más por ver. Número 34, ya empezando con las canciones extra, la primera de ellas Boyfriend se enfrenta cara a cara contra el diablo, jefe principal y final de Cuphead, que no más al empezar hará misma animación que cuando se enfrentaba a Cuphead en su ojo. También aparecerán sus diablillos a los que deberemos evitar que nos golpeen, ya que si nos golpean nos harán perder vida. Como dato, el sonido que se escucha es el mismo que cuando Cuphead recibía daño.
Si perdemos en esta canción el diablo se burlará como en el juego original. Número 35, si en la semana 2 elegimos hacer la ruta genocida, en la siguiente canción extra nos enfrentaremos a Papyrus en Snowdin. En esta canción el esqueleto nos enviará por momentos flechas a nuestro lado, y al ser una canción con Papyrus, se podrá escuchar la canción de este. Número 36, en cambio si realizamos la ruta pacifista, en la canción extra aparecerá el gran Papyrus con su hermano Sans, en la cual además de haber guiño a algunos movimientos de Papyrus en Undertale. Se escuchará en momentos la canción de Papyrus y la canción que podría sonar cuando luchas contra Sans. Número 37, si perdemos en esta canción, Sans nos agradecerá por dejarnos capturar por su hermano. Este es un detalle hacia como Papyrus intentaba capturar al humano y en este mod por fin lo consiguió. Número 38, en la siguiente canción se podrá ver a Sandy, en el cual, algo curioso es que su icono es una referencia a cómo es su rostro cuando lo vemos en el capítulo 5. Número 39, en Freaky Machine nos enfrentaremos a Bendy versión caricatura, y en esta canción se podrán escuchar de fondo y ver guiños a algunas de las canciones de Bendy creadas por Dagames, quien estuvo dentro del proyecto de este mod, como la canción Wild Our Machine que escucharemos al principio. They send you a letter to come back home to play, but to your dismay, this isn't your day, for the happy fun time has begun to fade. Luego, para el escenario en la mitad se basó en la canción Gospel of Dismay, y se escuchará la canción Instruments of Cyanide. Por último, se verá al fondo unos vídeos creados por el canal Udrigo Studios para el juego original. Número 40, en este mod hay dos canciones secretas, las cuales, la primera la podremos jugar si escribimos OSE, el cual hará que nos enfrentemos al ganso troll. Número 41, para ver la segunda canción extra, primero deberemos dejarnos atrapar por Papyrus y luego introducir el siguiente código en el teclado. Una vez hecho, nos enfrentaremos contra una versión de Sans creada por el señor Pelo para su serie Underpants. Y si perdemos, podremos escuchar en un momento la voz del señor Pelo. Número 42, el mod cuenta también con 3 canciones extra, las cuales antes se podían desbloquear si jugábamos en hard la primera canción de Bendy, pero en la versión 1.5 solo es necesario completar las canciones extra para desbloquear las canciones Nightmare. Número 43, los nombres de cada canción y su dificultad son un pequeño guiño a sus propios juegos. Número 44, en Devil's Gambit, el comienzo de este es igual a la tercera canción en la semana 5 de FNF. Como dato, el fondo que vemos es el mismo escenario donde nos enfrentamos contra el diablo. Número 45, en Bad Time, se verá que el muro de huesos será de color azul o naranja. Cuando aparezca de color naranja deberemos esquivar, pero si es de color azul no deberemos esquivarlo o perderemos. Número 46, en esta canción además de usarse algunos sonidos del juego original, en el comienzo y en algunos momentos, se podrá escuchar el tema de Mettaton Meo. También se escuchará el soundtrack Hystemi. Y me parece ver a Gaster en la ventana, pero tal vez es solo una ilusión óptica.
Número 47, en The Spire, en un momento aparecerá un tercer Butcher Gang que correrá para atacarnos, este mismo se le podía ver como un distractor en las reel y en la cinemática final nos atacaba, pero no es hasta esta canción que aparece corriendo para hacernos daño. Dato extra, en esta canción al fondo se podrá ver la máquina de tinta. Número 48, si intentamos hacer trampa cambiando alguna cosa para facilitar las canciones Nightmare, aparecerá un jumpscare del personaje que corresponda a la canción, por lo que no es posible cambiar alguna cosa para facilitar estas canciones, así que no quedará de otra que practicar e intentar una y otra vez para pasárselos. Número 49, los colores que tiene el nombre del mod Indie Cross, referencian a los tres personajes principales de este, ya que podemos notar mejor esto en sus formas Nightmare, ya que cada uno tiene un color sobresaliente. Como el amarillo referenciando a Bendy. El azul celeste por parte de Sans, y con Cuphead, quien resalta el rosado. Y es así como estos tres personajes son la representación en el nombre en este mod. Número 50, y final. Este mod fue desarrollado por 40 personas, que poco a poco fueron aumentando de lo que en un principio estaban cuando se lanzó la demo en noviembre del 2021. Entre ellos destacan moderadores de otros mods, y al ser un mod con muchas personas, se tuvo muchos conceptos e ideas, que algunas de ellas se veían muy interesantes pero que por el tiempo, su complejidad, o no terminaban de convencer al equipo, es que se descartaron para la versión final, o no se usaron pero se pueden encontrar en los archivos del mod, así como algunas imágenes random que podremos encontrar al buscar entre los archivos. Indie Cross es uno de los mejores mods que he jugado, y a mí me emocionaría muchísimo ver algo más de estos personajes en la siguiente actualización de este mod, pero si no sale nada más, ya quedé satisfecho con todo lo que trajeron, y agradezco a las personas detrás de este proyecto, que hayan hecho este increíble mod, recordándonos las historias, su música y las emociones que vimos y vivimos cuando jugamos los títulos de estos personajes. Sé que el video fue muy largo y si llegaste hasta aquí me gustaría que comentes tu personaje favorito y debajo, Indie Crocs. Bueno gente, espero les haya gustado este video, no olviden apoyarlo y comentar, nos vemos en la próxima, adiós.